Muy buenos días, tengan apreciables alumnos. Es un gusto para mí, en esta ocasión, contribuir en su proceso formativo con la materia que lleva por nombre Derecho Procesal Administrativo. Es importante indicar que, como ustedes ya tienen el conocimiento, vamos a llevar a cabo 2 sesiones virtuales, así como también la grabación de 4 cápsulas informativas que sin duda alguna van a contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, vamos a abordar la primera, que lleva por título el proceso administrativo. Y cuando hablamos del proceso administrativo, pues tenemos también que partir acerca de qué es el derecho procesal administrativo. Bueno, vemos que el derecho procesal administrativo es aquel que tiene por objeto y fin la protección de los administrados frente a la administración pública, es decir, nosotros como individuos, pero que nos vamos a circunscribir a una actividad o a un conjunto de leyes que rigen el actuar de las personas que se encuentran ocupando un cargo público. Entonces, cuando estamos hablando de esta situación, es el eje central cómo mantener la eficacia del derecho administrativo a través de la función jurisdiccional. En otras palabras, vemos que el derecho procesal administrativo es una disciplina jurídica y por tanto está integrada por aquel conjunto de normas que se encuentran debidamente ordenadas, sistematizadas y jerarquizadas, que tienen como objeto específico el ejercicio de la función jurisdiccional administrativa. La emisión de un acto o una resolución administrativa que se considera contraria a derecho, pues en primera instancia faculta a los afectados para que en un momento dado utilicen como medios de impugnación los denominados recursos administrativos que son de carácter no jurisdiccional. Ahora bien, cuando nosotros empleamos este tipo de recursos administrativos, se dice que son del conocimiento de la propia autoridad que emitió el acto o, en su caso, esa resolución administrativa. La emisión de este acto o resolución administrativa, vemos pues que es lo que emana de la autoridad propiamente dicha. En ese mismo sentido, también resulta importante que nosotros empecemos a determinar, pero también a separar o identificar qué es el procedimiento administrativo y qué es un proceso administrativo. Cuando nosotros hablamos del procedimiento administrativo, vemos que es aquel conjunto de actos en los cuales se materializa la acción de la administración pública para, en este caso, la satisfacción de los intereses y los fines particulares. Vemos que existe propiamente leyes que le dan sentido, como la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora bien, cuando hablamos propiamente de este procedimiento administrativo, entendemos pues que es este conjunto de trámites, pero también de formalidades jurídicas que preceden a todo acto administrativo como su antecedente y fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento, ya que condicionan su validez y persiguen un interés general. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del proceso administrativo, vemos que es una serie de actos que tienen como fin primordial y específico que el órgano jurisdiccional administrativo declare la verdad jurídica correspondiente entre las partes, siendo incontrovertible que el proceso administrativo es un verdadero proceso, ya que su naturaleza jurídica es la misma de la protección o la de un proceso civil, penal, mercantil, entre otros. Existe al respecto un autor que es Eduardo García de Enterría, quien establece que el procedimiento administrativo se singulariza en el mundo del derecho administrativo y esto lo entiende como el mundo del derecho administrativo o el modo de producción de los actos administrativos. Cuando hablamos de este modo de producción de los actos administrativos, entendemos el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación de la administración pública para la realización de los intereses y los fines de los administrados, en tanto que el proceso administrativo tiene como fin esencial
la averiguación de la verdad, pero también la satisfacción de las pretensiones que en un momento dado van a ser ejercitadas por las partes, ya sea mediante la decisión de una instancia neutral e independiente de ellas, en donde el juez o el tribunal, según la legislación vigente, lo vaya a regular, ¿no? Entonces, cuando nosotros establecemos la ley que regulará el procedimiento administrativo a través del cual pueden producirse los actos administrativos, van a garantizar cuando proceda el derecho de audiencia del interesado y obviamente en este caso también esta gestión de asuntos públicos para estar sometidas a los principios de legalidad, de exigencia, cuando también determine el cumplimiento de formalidades que en un momento dado también van a ser objeto de un control jurisdiccional mediante un proceso administrativo. Vemos pues que es singular atención analizar este proceso administrativo porque es la forma, repito, en que nosotros como administrados vamos a hacer valer todos aquellos actos o resoluciones que sean contrarios a nuestro derecho y que en un momento dado puedan hacerse valer para la reparación del mismo. Asimismo, es importante señalar que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o Procedimiento Contencioso Administrativo establece cuáles son los elementos y requisitos del acto administrativo. Primero, nos indica que deben ser expedidos por un órgano competente a través del servidor público y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para poder emitirlo. Como segundo elemento nos dice que debe tener objeto que pueda ser materia del mismo, ya sea determinado o, en su caso, que sea determinable. Además, debe ser preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y de lugar que se encuentren previamente determinados por la ley. Como tercer elemento nos dice que debe cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta sin que puedan perseguirse con otros fines distintos. Como punto 4 nos dice que debe hacerse constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expide, salvo, claro está, en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición. Como quinto elemento nos dice que debe estar fundado y motivado. En ese mismo sentido, se establece que debe ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento prevista por la ley. También debe ser expedido sin que medie error sobre el objeto, la causa o el motivo, o en su defecto sobre el fin del acto. Debe ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. Debe mencionar el órgano del cual emana. También debe ser expedido sin que medie error a la referencia específica de identificación del expediente, los documentos o el nombre completo de las personas. Debe ser expedido señalando el lugar y la fecha de la emisión. Tratándose de actos administrativos, debe notificarse y deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá forzosamente hacerse mención de los recursos que procedan y deberá ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley. Cabe hacer mención, apreciables licenciados, que todos estos elementos de manera puntual los vamos a ir estableciendo en nuestras sesiones virtuales. Con ello, damos por concluida nuestra pequeña cápsula informativa, quedando a sus apreciables órdenes.